Cristian se fue. Creo que ya va a ingresar. Am, ah, en cuanto ingrese, seguramente va a terminar y ya empalmamos con Marta, ¿ok? Marta, ya te preparas para exponer y después Marta Blanca. Hoy vamos a hacer lo siguiente, después de las tres exposiciones, entonces yo les pido a todos los, ¿no? A los seminaristas que puedan tomar nota de lo que van a querer preguntar, si a quién le van a preguntar, si tomen nota sobre esos temas, esas inquietudes para luego ¿no? De recibir las tres exposiciones. Ahí ya lo hacemos de manera general porque yo creo que pueden complementarse uno al otro. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros preguntamos y después en la próxima exposición ya sale la respuesta, queda un poco más, no, queda un poco raro. Entonces, para que no haya eso, vamos a primero escuchar todas las exposiciones y después hacer las preguntas, ¿ok? Am, bien. Ah, sí, yo creo que podemos avanzar con Marta, ¿sí? Después cuando Pastor, Cristian regrese. Sí, ya se demuestra. sí, sí, sí. Ya puedes empezar y cuando Cristian regrese, después de que Marta termine, le damos un espacio para que Cristian pueda terminar su exposición anterior, ¿ok? Es todo tuyo, Marta. Eh, Buenas noches, Pastor Samuel y hermanos. Eh, Voy a continuar con la exposición de la oración. Como podemos ver aquí en la imagen de Jesús, siendo Dios, se apartaba para poder orar, ¿no? Y también vemos los conceptos de la oración que es en la Real Academia, ¿no? Nos dice que es una plegaria, rezo, invocación, súplica, en conjunto de palabras. En el diccionario que es más usado, a mi parecer, el bíblico esto, es orar, es principalmente un acto de adoración y súplica hacia Dios. También en, en hebreo la oración significa el telifá, hablar con Dios. Y en griego, dirigirse a Dios. También un poquito indagué sobre la palabra orar, que en la Biblia podemos encontrar un promedio de 296 veces y la oración aproximadamente de 107. Y la primera mención de la oración no, también podemos encontrar en el libro de Génesis 4:26 y un promedio de 650 palabras que se menciona en la Biblia. Entonces, bueno, aquí podemos ver qué es la oración. La oración lo he puesto una llave, ¿no? Es como una llave y voy a ponerlos todos. Ya. Es como con la confianza que nosotros conversamos con nuestro Padre, debemos tener esa conexión, esa confianza y a la vez también tenemos que tener un acto de fe y también escuchar, estar atento, ¿no? A que qué es lo que Dios quiere decirme. Entonces acá podemos parafrasear que es una comunicación sincera y personal, espiritual, entre el ser humano y el creador. eh, Podemos mostrar también que es una dependencia y sumisión, ¿no? Al
100% con nuestro Padre, Dios, y eso nos muestra en Santiago 1:5. Bueno, nuestro modelo de oración nos muestra en Mateo 6:9 al 13, de la manera como nosotros deberíamos de orar, ¿no? Y aquí vemos lo que justamente estaba mencionando el hermano Cristian, que nosotros, ¿de qué manera? Esto, bueno, me he basado del libro de Discipulado, Nueva Vida en Cristo, volumen 1, que tenemos que tener en cuenta el adorar, que nos habla en Mateo 6:6, Salmo 66:7, el adorar, el reconocer a Dios, lo cuán maravilloso, majestuoso, misericordioso que es Él, ¿no? Omnipotente, omnisciente. Y luego confesar también. Nosotros, o sea, tenemos que tener en cuenta que reconocer lo que nosotros hemos fallado, fallamos en todo momento, y luego pedir lo que nosotros necesitamos con esa confianza que tenemos a Él, como que estuviéramos pidiendo a papá, ¿no? Tenemos que tener la tanta confianza porque Él nos está escuchando, ¿no? A interceder también, como podemos ver aquí en Efesios 6:18, en 1 Timoteo 2:1 al 2, Romanos 15:30, nos habla sobre interceder por otras personas, por otras necesidades, ya sean por nuestra familia, por el trabajo, por la salud, por la iglesia, ¿no? Por otros. Y luego terminaríamos con acción de gracias, que nos habla en Filipenses 4:6-7, 1 Tesalonicenses 5:18, ya con agradecimiento. Bueno, también mm, no es que esto sea la forma y la manera como se debe de usar, es una de las maneras, ¿no? De tener en cuenta al momento de poder orar, ¿no? Ahora nos preguntaríamos de qué maneras podemos orar. Entonces acá podemos mirar en estas imágenes que podemos orar sentados, nos muestran en 1 Crónica 17, 16, 27, de pie en Nehemías 9:5, Marcos 11:25, Lucas 18:13. Caminando también podemos orar, Segundo de Reyes 4:25. En reverencia, rostro en tierra, ¿no? Eso nos muestra en Éxodo 34:8, Nehemías 8:6, Salmo 72:11. También de pie, de mano arriba, como muestra de agradecimiento al Señor, Segunda de Crónicas 6:12 al 13, 1 Timoteo 2:8, Lamentaciones 2:19. De rodillas también, ¿no? Nos dice en Primero Reyes 8:54, Esdras 9:5, Lucas 22:41 y Hechos 9:40. También podríamos orar postrados en Josué 7:6, en Esdras 10:1, Mateo 26:39 y Marcos 14:35. Bueno, acá vamos a ver el ejemplo de personajes bíblicos quienes fueron respondidas también y muchos más ahí, ¿no? Pero lo que he puesto aquí es de Hechos 12:6-11, que nos muestra que el rey Agripa dio orden, ¿no? Para que pueda tener un juicio, Pablo. Él estaba ahí encadenado, ¿no? En la cárcel. Pero, ¿qué estaba pasando ahí? La iglesia estaba orando por él. Entonces fue desatado, ¿no? O sea, una noche antes del juicio. Ahora, también vemos, Daniel fue arrojado al foso de leones por orar a Dios, ¿no? Por desobediencia en directo al rey de Darío, porque había dicho que no podían orar a otros dioses, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasó allí? Los leones no le hicieron daño, ¿no? Ahora, Elías ora por la lluvia porque ya más de 3 años y medio no había lluvia. Elías oró y un fuego del cielo descendió para desafiar a los profetas de Baal, ¿no? Entonces, vemos los efectos, ¿no? de la oración más
más que nada podría mencionarlo. Y los efectos de la oración, y otro es, ¿qué pasará cuando yo no tiene una rutina de oración? O sea, ¿qué va a pasar si yo no tengo una rutina de oración? Bueno, primero, efectos de la oración. Nuestro corazón se vuelve sensible, humilde y dependiente de Dios. Trae paz interior. Eso nos habla en Filipenses 4, 6, 7. Nos fortalece la fe, la ansiedad, el temor y la tristeza empieza a ser reemplazado por la confianza, la paz. Transforma el interior del creyente y mantiene viva su relación con Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando no tiene una rutina de oración? Puede volverse rebelde, podría no estar sensible a la voz del Espíritu Santo, tendiente a caer a la tentación o deseos carnales o a las influencias de este mundo. Desgano, enfriamiento en relación con Dios es como quedarse sin respirar. Bueno, mi experiencia personal con el tiempo de oración que, que he empezado a practicar desde hace pocos años, porque anteriormente no lo hacía tan frecuente, solamente como cotidianamente, quizás unos minutos, solamente en el desayuno, almuerzo, cena. Eh, dejé la tristeza, hallé la paz, la santidad personal, sanidad personal también. Dios poniendo personas para apoyarme en una actividad de una iglesia. Realmente, ah, como acá menciono, ¿no? Vinieron diciendo, oh, no pude dormir pensando en la actividad de mañana, ¿no? Dios me bendijo con mis estudios de la universidad. Yo permanecí en oración mucho tiempo y para bendecir también a otras personas, sacó a personas de vicios por mediante de oración de mucho tiempo y las también pertenecí a un grupo de oración en una iglesia que cuando predicaban los pastores, hacían por ejemplo, si oraba media hora, otra persona venía para poder orar y vimos los efectos de la oración de una forma muy maravillosa. Y en los eventos de la vida me bendijo con expectativas que no me imaginaba. Bueno, en conclusión, podemos decir que la oración es hablar con Dios con fe, humildad y corazón sincero que nos acerca más a Él, ¿no? Orar cada día forma el carácter, nos da paz, fortalece la vida espiritual y emocional, nos fortalece la relación personal con Dios. La oración es una arma eficaz que no es muy visible y lo que haces en lo secreto, Dios te dará una recompensa. Bueno, sigamos orando, animándonos unos por otros, sin cansarnos, con mucha paciencia, humildad y que nuestra actitud cada día mejore como efecto de oración. Bueno, hay por tantas cosas por qué orar. Mm, y nos preguntaríamos cada uno de nosotros, ¿estoy orando todos los días? ¿Cuántos minutos, horas dedico a la oración por mi familia, pastores, ministerios, país, trabajo, salud y otros? Eso es toda mi exposición, pastor. Ok, gracias, Marta. Ya pronto vamos a estar haciendo las respectivas preguntas después de terminar todo. Cristian, ¿está listo para seguir con tu exposición? Sí, sí, pastor, sí, justo arreglé un temita Ok, acá internet. Estaba viendo acá. listo. Acá ya lo presento, justo ya estoy totalmente por terminar ya. Ya, A ver, ya, pero voy a hacerlo listo. lo más rápido posible, a ver qué me falta. Sí se logra ver, ¿no, pastor? A ver, quiero confirmar, si no, ya. Ahí nomás me había quedado. A ver, espérense ya. Bueno, ya. Si continuando, hermanos, me habían disculpado por por el el breve inconveniente, pero sí se me escucha, ¿no, pastor? Confírmeme eso. Ya. Ya, entonces acá continuamos.
quiero ver esto, discúlpenme, listo, ya. Continuamos diciendo cómo debemos orar. Hay varios fundamentos, pero yo he rescatado estos 4 fundamentales, lo que yo también lo realizo. Uno de esos es con fe. Yo lo encontraba bien en Mateo 21, 22, donde me habla que debemos orar creyendo que Dios escucha y responde a nuestras peticiones, como lo hablé anteriormente. Otro también es con humildad, como lo habla en Lucas 18, del 9 al 18, reconociendo la dependencia de Dios y, y también lo que Él tiene planeado para nosotros. Con persistencia, según Lucas 18, del 1 al 8, habla que nuestra oración debe ser persistente, no desanimándonos, sino recibiendo una ni recibiendo una respuesta inmediata del Señor. Y por último, es en el nombre de Jesús, sabe, en nuestra oración, como lo dice en Juan 13, del 14, que debemos orar reconociendo la autoridad y poder del Señor. Muchas peticiones que nosotros podemos hacer al Señor, tenemos que aclamar, decir, ¿no? Uno de ellos es el perdón. Según Mateo 6, del 14 al 16, pedir perdón por nuestros pecados y errores cometidos como humanos y personas, del 6 al 11, que habla que debemos pedir al Señor previsión por nuestras necesidades físicas y espirituales. Protección, perdón, según Mateo 6, 13, dice pedir protección ante todo mal y tentaciones que podemos tener en este mundo. En este mundo somos tentados por varias cosas, pero pidamos la protección del Señor para que sea Él nuestra guía y fortaleza. Y por último, la guía. Como todos leemos Santiago 5:16, como lo mencioné anteriormente, pedir que el Señor sea quien nos dé sabiduría y nos guíe para tomar decisiones y poder realizar buenas cosas ante los ojos del Señor. A ver, ahora. Conclusión, yo puedo decir que la oración viene a ser un regalo de Dios, pues es un medio para comunicarnos con el Señor y también y experimentar su presencia en nuestras vidas. Hoy hemos recordado, tanto mi posición como la hermana Marta también, que debemos orar con fe, humildad, persistencia y en el nombre de Jesús. Son las partes bien claras para nosotros como presbiterianos y creyentes en el Señor, para así tener una buena intimidad con el Señor mediante la oración. Recordemos bien que la oración no viene a ser algo ritual, ¿no? Sino un diálogo con nuestro Señor que creemos que está vivo y está en nosotros presentemente para poder así reflejar ese amor que sentimos por Él ante las personas. Y bueno, creo que eso sería todo. Ya creo que es en el interior. Gracias, pastor. Eso sí era toda mi conclusión. Gracias, pastor. Perfecto, gracias Cristian. Has luchado la buena batalla. Está bien. Me Blanca, acordé de Efesios, justo mejor Efesios. ¿estás preparada? Hermana Blanca. Hola. Pastor, quiero Sí, no sé cómo se va a compartir, pastor. Yo soy una completa ignorante, pastor, en lo no que se es. preocupe. Somos dos. Yo también no sabía muy bien, entonces tome su Somos tres, tiempo. somos tres. Ahí 4. No sé. abajo, ¿usted está usando celular, tablet o qué? Bueno, quiero compartir o sea, hablar por el celular, pero quiero compartir de la compu, porque mi Ok, compu está conectado la cámara. ok. Entonces, Entonces, Cámara. en la computadora, sí, abajo hay un menú donde sí, ¿qué dice dice? participantes, chat, ¿no? Reacción y después compartir. Ahí en ese cuadrito donde hay una flecha para arriba, Sí, tiene que apretar ahí ya lo apreté. y le Y sale como eh, atrás, reenviar, cargar, eh, buscar imágenes, enviar dispositivo. enviar dispositivo. No, no, no.
No, ya ese es mucho, se está yendo más profundo. O hay alguien que puede explicar mejor. ¿Por dónde dijo que lo tenía, pastor? ¿Ah? En la ¿Por dónde lo computadora. tenía sus posiciones? Eh, computadora, a ver cómo es. No tiene Ya, cámara. hermana, buenas tardes, buenas noches, estimados hermanos. Alexis, Ah, buenas sí, noches. hermana, una consulta. ¿Tiene su PowerPoint abierto en la Sí, computadora? Ya, sí, hermana. Ahí en el Zoom de la computadora hay un botón verde en la parte de en medio, en abajo, que dice compartir. Le da clic y le va a salir una ventana más grande. Ahí ya, usted tiene que seleccionar la diapositiva, su exposición. ¿Lo logra ver? ya. Gracias. Ahí está, hermana. Listo. Listo. Ah, muchas Gracias, hermano. gracias, Alexis. Si quieren más Eres un tutoriales, maestro. síganme en mi canal de YouTube. Gracias. Ok, hermana Blanca, ahí está. Sí, ya es todo suyo. Ya puede empezar su exposición. Bueno, como ya lo han dicho mis colegas, hermanos, amigos, siervos del Señor, consiervos, ¿qué es la oración? Dice, es un conjunto ordenado y lineal de palabras que expresan en su totalidad una información completa y reconocible. Se trata de la unidad más pequeña del discurso, la cual tiene una proposición lógica que incluso si la sacamos de su contexto, continuará expresando una información. La oración es una de las estructuras del lenguaje verbal que más se ha estudiado a lo largo de la historia de la lingüística. Oración. Orar es un verbo, vida, y es un verbo intransitivo que indica la acción de rezar, rogar, suplicar, generalmente sujetas a una fórmula establecida en la liturgia o en el culto. Palabras con que se ora generalmente sujetas a una fórmula establecida por la liturgia o el culto. Los sinónimos de la palabra oración: rezo, plegaria, jaculatoria, rogativa, preces, asalá, invocación, deprecación, súplica. Según la Biblia, es la comunicación íntima y directa con Dios, descrita como derramar el alma, buscar su favor y clamar al Padre con fe. Generalmente lo hacemos en el nombre de Jesús y bajo la guía del Espíritu Santo. Es una relación continua de adoración, gratitud y dependencia, no limitada a peticiones. Etimológicamente, orar en español, también ya lo dijo Martita, palabra orar proviene del latín orare, que significa hablar, discurrir, pedir o rogar. Se relaciona directamente con el término latino os oris, boca, indicando fundamentalmente la acción de hablar en voz alta, perorar o articular una súplica y no únicamente el rezo mental o silencioso. La raíz europea, dice, se relaciona con la raíz de or, ¿no? Hablar, llamar. La evolución y familia de palabras de orare deriva términos como oración, acción de hablar, oráculo, habla con un Dios, y adorar, rendir culto. Orar versus rezar. Mientras que orar se centra en el diálogo y la intención, rezar proviene de recitar o leer en voz alta. En el contexto religioso implica la comunicación espiritual o petición a una divinidad. Etimológicamente, orar en hebreo, también estoy repitiendo lo que dijo Martita, proviene de la palabra hebrea tefilá, proviene del verbo payet, juzgar. Usamos el verbo reflexivo orar, dice Eli Palet. Esta palabra usada como oración se ve en varios lugares de la Biblia hebrea, Éxodo, Reyes, Job, entre otros. Al desglosar esta palabra, tiene tres partes, de derecha a izquierda. La primera letra significa cómo, en hacer algo.
El segundo conjunto de letras es reflexivo. Se dirige la acción hacia uno mismo. Y la última palabra, la raíz, es juzgar. Más específicamente, el verbo reflexivo es juzgarse a uno mismo. Por tanto, la oración hebrea es un proceso de introspección, autoevaluación y conexión íntima con lo divino, no solo de petición. Cuando una persona se dirige a Dios y ora por sus bendiciones, inevitablemente debemos examinar el corazón y comprobar si cumple con los estándares de una conducta diaria que Dios ha prescrito para el hombre. Si no se engaña a sí mismo, se llenará de humildad al darse cuenta de que difícilmente merecemos las bendiciones y favores que pedimos. Por eso en nuestras oraciones enfatizamos la infinita bondad y misericordia de Dios y le rogamos que nos conceda los deseos de nuestro corazón, no porque lo merezcamos, sino incluso aunque no lo merezcamos. Por eso, nuestras oraciones entre semana incluyen una confesión de los pecados que hayamos cometido consciente o inconscientemente. Oramos por el perdón de Dios y nos proponemos a mejorar. La oración nos ayuda a llevar una vida mejor en todos los sentidos, viviendo más plenamente según la Torá y los preceptos que Dios mandó. Me comí una diapositiva. Esta acción de hablar con Dios, de autoexaminarnos y de comprender y de saber quién es Dios, nos lleva y desemboca en la palabra hebrea abodá, que significa servicio. Es un nivel aún más elevado. La oración se convierte en abodá, dice, servicio. La Torá nos ordena servir a Dios con nuestros corazones. Y nuestros sabios dicen, ¿qué clase de servicio es el servicio del corazón? Es la oración. En este sentido, la oración tiene como propósito purificar los corazones de nuestra naturaleza. Etimológicamente, orar en griego. También estoy repitiendo lo que dijo Martita. Orar en el griego del Nuevo Testamento se traduce principalmente como proseuchomai, ¿no? Que significa dirigirse a Dios, adorar, intercambiar deseos con Él. Es un término general que combina pros, hacia acercarte, y un chomai, voto, oración, denotando una actitud de humildad y dependencia. En Efesios 6:18 Pablo dice, orando siempre con toda oración con toda oración. En ambos casos, la palabra oración es tomada de la palabra griega más comúnmente usada para oración, la cual es proseuche. Esta es una palabra griega compuesta que se deriva de las palabras pros y oche. La palabra pros es una preposición que significa cara a cara. El Evangelio de Juan usa esta palabra cuando declara, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Juan 1:1. La palabra con es tomada de la palabra pros. Pues, la idea transmitida por esta palabra es de intimidad. El Espíritu Santo nos está diciendo que el Padre y el Hijo tenían una relación íntima, cara a cara, en la eternidad, pasada, presente y futuro. La palabra traducida como petición, súplica, esta palabra proviene de la palabra griega deesis, que se deriva del verbo domai y que describe más libremente una necesidad o un deseo. Esta palabra expresa un clamor por la ayuda de Dios que expone nuestra incapacidad para llenar nuestras propias necesidades. Esta palabra desis se encuentra en Santiago 5:17, donde se declara Elías, un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero dice, oró fervientemente. Y ya
El complemento de esta historia la tenemos en, en Reyes 17, ¿no? 18 y 19. Esta palabra griega decir, dice, Elías reconoció su incapacidad para cambiar la situación, aparte de la intervención de Dios. Oró fervientemente de Cis, a partir de su profundo sentido de necesidad, pidiéndole a Dios que interviniera a su favor. Nuestra apelación a Dios ha de llevarse a cabo a partir de un sentido de humildad, pidiéndole que conceda nuestra petición. La palabra pedir en griego dice aiteo, y antes de pasar a esta, de la palabra de Cis de Elías, estaba recordando lo que hace un momento conversábamos con el profesor, y gracias, maestro, gracias, profesor, gracias, pastor, porque nos haces entender con una sencillez, porque sí es cierto. Y dice, cuando empezaron a entonar cantos de alabanza, no es la alabanza, fue Dios que actuó cuando su pueblo empezó a confiar en él y decir y confiar que la guerra no es de ellos, sino es Dios quien pelea por nosotros. Entendí y comprendí claramente con la explicación y sí, tengo que seguir aprendiendo. Por eso no quería dejar pasar en alto. Y ahora nos vamos a la palabra pedir, ¿no? Es la palabra griega de aiteo. Significa yo pido o requiero. Esta palabra tiene que ver fundamentalmente con necesidades tangibles como alimento, abrigo y dinero. La primera parte en Juan 15:7 nos brinda una clave para entender. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Jesús está diciendo que si sus palabras asumen una residencia apropiada en nuestro corazón y en nuestra mente, nunca pediremos algo que no está sincronizado con su voluntad y propósito. Su palabra transformará tanto nuestra mente que cuando oremos, ella estará en concordancia con su palabra. Ay. La palabra aiteo se encuentra también en Santiago 4:3, donde Santiago advierte, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Cuando no estamos permaneciendo, nuestros motivos se distorsionan y nuestra demanda no produce nada. La palabra aiteo se usa en 1 de Juan 5:14, donde se explica, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Nuestra mente llega a ser renovada a la voluntad de Dios. Romanos 12:2 nos dice, ¿no? Así que os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No conforméis a este siglo, sino renovaos a través de vuestro entendimiento. Sabiendo la voluntad de Dios, podamos orar, y esta clase de la oración de autoridad. Tipos de oración. Ya se ha hablado bastante de la adoración, acción de gracias, petición y la intercesión. Y estaba viendo en los años de experiencia que he visto la oración de autoridad. ¿No? Jesús dijo, y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Y como dice Juan 14:12, si permanecéis en mí, dice, las cosas que yo hice la harán y aún mayores. Porque las armas, dice, de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando a cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La oración de autoridad cuenta con un arsenal espiritual tremendamente poderoso. De acuerdo a este texto, la mayor dificultad está en nuestra propia naturaleza carnal. El peor enemigo que tengo soy yo mismo. Toda la artillería va dirigida contra mí mismo. Se levantan fortalezas mentales de todo tipo, a veces para dudar, otras para maquinar situaciones contrarias al conocimiento de Dios y otras en donde la mente se introduce en la obra de Dios como queriendo ayudarle.
Sí, como dicen, ¿no? A veces pensamos que Dios necesita nuestra ayuda y no es así. Es solo su gracia la que nos sostiene. Y la oración de autoridad es, sí, para hollar serpientes y escorpiones, dicen, ¿no? Cuando el creyente maduro ha conocido el daño causado por el enemigo y al oír la voz de Dios, prorrumpe con voz de guerrero, atando al enemigo, porque sí, en nuestra experiencia, muchos de nosotros que hemos visto el ataque del enemigo, que Satanás se levanta, ¿no? Por eso Pablo nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar, atando enemigo y rompiendo sus cadenas con oraciones de autoridad. Porque nosotros tuvimos aquí en Huánuco una experiencia de un muchacho que vino a la iglesia, ¿no? Y que era una película terrorífica porque los perros a las 12 de la noche aullaban, pero así como esas series, pero puro exorcismo, ¿no? Y nosotros estábamos ahí, las hermanas, permaneciendo en la iglesia, y ahí vimos esta oración de autoridad, ¿no? El creyente expulsa, obviamente, para entrar a eso de su mente, se tiene que entrar purificado, y si no lo logra por sí mismo, entonces acude al cuerpo para ser socorrido, ¿no? Y abrirá su corazón, confesará su pecado. Esto dará lugar al triunfo de luz sobre las tinieblas. Así la oración de autoridad esgrimida contra el enemigo será eficaz para cortar con toda oposición. Es a la vez de la persona que es ministrada y el ministro, ¿no? El hermano que está, el pastor que está eh, en la autoridad y se tiene que llevar para que haya una liberación al arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay cambio, no hay transformación. Y es doloroso, como dice el Señor al final, ¿no? Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, ¿no? Señor, en tu nombre hicimos esto. Y Jesús nos dirá, no los conozco. Si no hay un corazón convertido, como nos enseña al inicio, la oración que proviene etimológicamente del hebreo, ¿no? Es analizarse a sí mismo, es um, hacer una autocrítica dentro de nosotros mismos, es entender, conocernos primeramente a nosotros mismos, porque solo entendiendo que no merecemos nada, podemos entender y comprender que la gracia de Dios es en nosotros uh, gracia, ¿no? Podemos sobrevivir en su gracia. Y bueno, me encantó mucho, estaba viendo y la oración del arameo y del hebreo, ¿no? Que son el Padre Nuestro dice, bueno, no voy a leer, aquí lo tienen, voy a hacer captura, pero está simplificada lo que es el credo de los apóstoles. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Como inicié al inicio, orar es un verbo, es vida, es constancia. Y Jesús dijo, el que cree en mí, dice, de su interior brotarán ríos de agua viva. Gracias. Ok, muchas gracias, hermana Blanca. Ahora sí, libremente vamos a tomar un tiempo, pero si ustedes hacen muchas preguntas, y nos excedemos las preguntas y las respuestas, ahí yo no voy a tener tiempo para dar mi parte, pero no hay problema.
En caso que no podamos hacerlo, ¿sí? No se preocupen. La idea es de poder ¿no? Participar, dando sus opiniones, sus ideas, sus conceptos que tienen, aportando a poder ensanchar un poco nuestro conocimiento. El resto, sobre mi exposición, o sea, sobre la clase de hoy, yo lo puedo grabar, puedo subirlo nuevamente, no hay ningún problema, ¿ok? Entonces, sobre eso no tengan duda de que yo lo voy a hacer, ¿ok? Entonces, en este momento vamos a hacer las preguntas respecto a las exposiciones de Cristian, de Marta, de Blanca, ¿sí? Hagan sus preguntas. ¿Quién empieza? Yo, pastor Ok, Daniel, Daniel. en primer lugar, felicitar a los hermanos. De verdad he estado apuntando algunas cosas y rescato en Cristian, pues la pasión que tiene, ¿no? En exponer. Ha averiguado bastante y se nota, ¿no? Las ganas que tiene. Igual en el caso de Marta, ¿no? También sus diapositivas, sus imágenes. Y en el caso de la señora Blanca, de la hermana Blanca, el esfuerzo, ¿no? Que ha hecho bastante en traer una buena exposición. Así que eso es lo primero. Bueno, tengo en realidad, pastor, diferentes preguntas por las diferentes exposiciones, espero no explayarme. Una principal para los tres, ¿no? Eh, ¿Qué relación hay de la oración con la soberanía de Dios? Lo pongo en un marco, en un ejemplo claro, ¿no? ¿Es posible que una oración cambie en la decisión de Dios o qué debemos esperar? ¿No? Eso es lo primero. Lo otro es una observación quizás en la diapositiva de Cristian en, en el tema de cuando califican los tipos de oración en la oración de intercesión. Él pone Romanos 8:26, ¿no? Y la definición dice que unos oran por otros, pero Romanos 8:26 habla de la guía del Espíritu Santo en la oración. Hubiera sido mejor que ponga Santiago, ¿no? Santiago 5:16, que era orar unos por otros. Eso con respecto a los tres. Y en el caso de Marta, habló mucho bueno, me gustó la experiencia personal que ella tuvo en sus oraciones y cómo fueron respondidas, ¿no? Amén a eso, las dádivas de Dios. Pero ¿qué le diría a un hermano que por más que ora, pasa todo lo contrario, ¿no? Y qué ejemplos en la Biblia le buscaría. Eh, y en el caso de la hermana Blanca, había una diapositiva que dice, si cumples los estándares, ¿no? Había una diapositiva como eso y quería saber qué se refería, ¿no? Si es que realmente tenemos que tener una actitud para que Dios nos escuche o no, debemos estar este, realmente limpios, puros. No sé a qué se refería esa palabra estándares y también a la hermana Blanca felicitarla porque si yo cuando pienso en oración, pienso realmente en la pregunta que le hizo los apóstoles a Jesús, ¿no? Entre todas las cosas que él hizo y milagros, él les dijo, enséñanos a orar. Y la hermana Blanca fue la única que al final de su diapositiva habló sobre el Padre Nuestro, que creo que para mi parecer es lo principal, ¿no? Entonces también quisiera preguntarle a todos, de acuerdo a la oración de Cristo, ¿no? ¿Qué es lo que pueden ustedes sacar una conclusión acerca de qué es la oración, ¿no? Eso es todo, pastor. Gracias. Sí, libremente entre los que expusieron Eh, pueden responder. Creo que hay, bien, gracias Daniel. Creo que ahí comentaste si es posible que una oración cambie con la sabiduría de Dios. Creo que fue una de esas las preguntas, creo que dijiste, ¿no? Si mal no me equivoco. ¿Es posible una oración cambie con la sabiduría de Dios? La La respuesta es soberanía. sencilla. Sí, es Sabiduría, posible que no, una oración, soberanía. soberanía de Dios, es sencillamente no, no, no sencillamente. ¿Por qué? Porque la oración hace que la soberanía de Dios, si bien lo entendemos, es un acto que nosotros
lo creemos. Y a través de que nosotros lo creemos, la oración es una evidencia real que nosotros aseguramos que el Señor es real. Es una petición que nosotros podemos demostrar a los demás que la oración tiene poder, ¿no? La oración tiene poder y tenemos saber cómo el Señor vive en nosotros, ¿no? Y yo también podría decir que en base a la soberanía, perdón, que acabas de decir, es una oración que dejaría de ser Dios si es que no lo dejamos de mencionar a Él, ¿no? No podemos demostrar lo que el Señor es. Ahora, entendiendo bien esa pregunta, ¿qué es la soberanía de Dios? Sabemos que significa que Dios tiene autoridad absoluta. Esa es la soberanía de Dios. Tiene autoridad absoluta y control total de todo. Nadie puede confundir eso. Y en base a eso también te podemos hablar que a través de ello hace según la voluntad de Él. Y eso enfoca la oración, o la voluntad de Dios. Y bueno, en base a ello hay varios pasajes que se puede diferenciar, ¿no? Como en los Salmos y en mismo Efesios, ¿no? Que habla, si mal no me equivoco, uno de ellos que hace todas las cosas según designo a su voluntad. Ah, ya, Efesios 1:11, ya me acordé. Efesios 1:11 que habla de eso, ¿no? Sí, eso, sinceramente, resumiéndoles, no. Esa es mi parte, en lo que yo puedo comentar, Daniel. Completo la pregunta. Entonces, saltaría eso de por qué orar entonces, si no cambiaría nada de la soberanía de Dios. O sea, si fuera un Exactamente, eso, ¿qué, qué tiene de orar si sabemos que la oración no va a cambiar la voluntad de Dios? ¿Por qué orar? Si un hermano preguntara, estamos bien, sí entiendo lo de la soberanía y es una respuesta correcta, no lo cambia, pero ¿qué le diremos a un hermano? ¿Qué necesidad tiene orar si eso no va a cambiar la decisión que Dios ya tomó? Es para los tres en realidad, ¿no? Pero para completar la pregunta. Ya. ¿Qué debería? A ver, creo que esta vez te escuché entrecortado, Daniel. ¿Me puedes repetirlo, por favor? En que la respuesta es correcta, sí, ninguna oración cambia la soberanía. Un hermano te podría decir, entonces, ¿para qué oro? Si lo que voy a pedirle ya lo decidió el Señor. ¿Qué le podríamos responder? Bueno, ahí lo porque yo podría responder que todo depende del Señor a su voluntad. Nosotros nomás cumplimos con la oración la voluntad de Dios, simplemente. Nosotros cumplimos esa voluntad. Orando es la voluntad de Dios, dejemos que el Señor fluya en nos, a través de Él, por nuestro Espíritu Santo, en nosotros, y eso sea resaltado ante las personas, simplemente. Bueno, solamente para precisar en la pregunta, la oración es un mandato, ¿no? Y un mandato, como dice, ¿no? Las órdenes se obedecen sin duda ni murmuración. Ahora que nosotros oramos, por ejemplo, en la mañana me contaba una hermanita que oró por un muchacho que está enfermo y cuando oró sintió que sanó. Entonces ya Dios sabía que la hermana iba a orar por este joven y que fue Dios quien le envió a la hermanita para que se cumpliera porque Dios sabía lo que iba a pasar. Dios sabe absolutamente todo. Entonces nosotros, como dice, somos parte, la relación de la soberanía de Dios. Nosotros somos esos instrumentos que cumplen con el propósito de Dios. Dice Dios, derramaré sanidad, ¿no? Y Dios sabe qué persona necesita que oremos y es Dios mismo quien nos va a guiar, es el Espíritu Santo. Y eso es cierto, porque cuando nosotros oramos, nosotros clamamos, no somos nosotros, es el Espíritu Santo quien clama a través de nosotros. Quien gime, dice, es el Espíritu Santo. Quien intercede es el Espíritu Santo. Y cuando estamos orando, sea por cualquier situación, no somos nosotros. Entonces, lo que nosotros tenemos que estar, como se dice, la relación de la oración con la soberanía de Dios, es precisamente que nosotros tenemos que orar en todo tiempo. Así Dios responda, así Dios no responda, así Dios obre o no sobre, pero para nosotros tenemos que hacer, como reitero, es un mandato y sí o sí lo tenemos que hacer. Ahora, en cuanto a la respuesta de mi pregunta sobre los estándares, sí, estaba hablando desde el punto de vista etimológico hebreo. Y hebreo precisamente, no sé, o sea, en el pueblo judío, cuando tiene la Torá, ¿no? Dice, de acuerdo al tefilá,
es juzgarse a uno mismo. Primero es algo introspectivo. Yo tengo que ver, como lo dijo Job, ¿no? Cuando Job reconoce, hace un autoanálisis y una autocrítica y dice, tan torpe era que no entendía cuando Dios le muestra quién es Dios. ¿No? ¿Dónde estuviste tú cuando yo formaba los cielos? Cuando yo ponía bases. ¿No? Tú viste cuando yo criaba el Leviatán y qué luego qué dice Job, ¿no? Entonces es saber quién es Dios y es saber quiénes somos nosotros, ¿no? Sí, al inicio nuestra identidad es imagen y semejanza de Dios, creados para buenas obras, lo sabemos, pero también tenemos que entender que con la caída perdimos. Y si nos basamos a la creación, el aire que respiramos, la vida, es de Dios, no es nuestra. ¿Qué tenemos nosotros? Somos de Él, le pertenecemos a Él, obra de sus manos. Entonces, de nosotros, si entendemos quién es Dios y quiénes somos nosotros, podemos entender y comprender, por eso decía formar el estándar, saber quién es Dios y saber quién soy yo. Como decía, ¿no? Miserable de mí, Pablo. Así ese reconocimiento, dicen, miserable de mí. Y yo al igual que Pablo también digo, miserable de mí. Dios me dio todo. La vida es de Dios. Sabiduría, Ok, todo. hermana Blanca, vamos a resumir a tratar de resumir porque nos extendemos demasiado, La ¿ok? pregunta del hermano Daniel. Ay, ay, ay. Ok. Sí, Marta. Sí, sintetizando, pastor, cuando se refería al, ¿cómo se llama? A los estándares de saber quién soy y quién es Dios, ¿no? Y de Ujú, acuerdo al concepto hebreo, es juzgarnos primero a nosotros mismos. Así. ujú. Perfecto. Gracias. Ahora sí, Marta, puedes Sí, responder. hermano Daniel, muchas gracias por la pregunta. Es bastante importante, ¿verdad? Que realmente, claro, he mencionado las respuestas de mis oraciones. Claro, algunas aún sigo orando y quizás no van a ser respondidas, ¿no? Y eh, no sé si alguna vez se habrá escuchado, ¿no? Que dice Dios siempre responde, ¿no? A veces dice sí, a veces dice no, a veces diré espera o a veces dice no. Entonces, como mencionó con citas bíblicas, dice, Dios dice sí, acá, bueno, he conseguido, dice, y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Mateo 21:22. Dios dice espera, aunque la visión tardare, espéralo. En Habacuc 2:3, ¿no? Dios dice no, segundo Corintios 12 del 8 al 9, dice, Pablo pidió y Dios no lo quitó su problema, ¿no? Su hijo. Entonces, realmente hay muchas, yo creo que la mayoría tiene bastantes experiencias en poder orar. Bueno, en algún momento quizás podré impartir algo más, pero como creo que en la iglesia presbiteriana, según la constitución que estaba leyendo, porque yo soy nueva, sí creen en el obrar de los dones del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, yo sí visible, en algún momento he acompañado, por ejemplo, al hospital, entonces a la hermana Dios le usaba, entonces yo acompañaba nada más, en mi mente estaba orando, sí, y se acercó y no había comido prácticamente una semana esa persona, fuimos al hospital 2 de mayo, y entonces yo decía, ¿por qué no, por qué hermana no empiezas a orar de canto? ¿No? O sea, empiezas a orar todas las camas. Pero no, ella decía que el Señor es lo que, o sea, como que algo impulsa y que no, o sea, se acercó una persona, ¿no? Entonces, eh, se levantó y dijo,
tengo hambre, porque la mamá estaba sentado haciendo que podía comer, ¿no? Entonces, cosas así. Entonces, acá ya he mencionado y realmente es, la oración es súper importante, como en una parte he puesto, es como el respirar, que nosotros tenemos que tener siempre en cuenta. Y también puse la manito, ¿no? La manito de las 5 consideraciones que algunos lo haremos de manera, de varias formas, ¿no? Pero siempre la adoración está presente, el agradecimiento, la petición, el perdón, ¿no? Sí. Hermana Marta, ya que tocó ese tema, también quisiera preguntar a usted o cualquiera, sea los expositores o cualquier alumno. Es imprescindible que entren esos 5 temas, o sea, cuando se refiere a la mano, donde es adoración, que era confesión, petición, ¿no? Intercesión y agradecimiento. Sí, estos 5 temas, así que en lo general, en los que se habla de una oración, el contenido de una oración. Es necesario que en toda oración tengamos que cumplir con los 5 temas. Bueno, pastor, en el modelo de Padre Nuestro, está la mayoría, ¿no? De las 5 manitos de los dedos, pero a veces uno puede también solamente orar agradeciendo nada más, ¿no? No es que simplemente los tenemos que tener presente todos, pero porque a veces uno ora pues 3 minutos, 2 minutos, como dice oración light, ¿no? Entonces no nos va a alcanzar para orar por más cosas, entonces, pero no sé si Mm, será el ok. importante. ¿Hay alguien que pueda responder también o añadir alguna cosa a esto? ¿Cómo dijo la pregunta, pastor? No lo escuché. O Repítale. sea, si es que, porque la hermana Marta ha usado la ilustración de la manito, donde es Allá. adoración, confesión, petición, ¿no? Son 5 temas, ¿no? Que Ya. tiene que estar incluido dentro de la oración. Es necesario que se cumpla con los 5 temas, se puede hacer solamente un tema, Mm, No, no, hay descuento no, por ahí. no necesariamente pienso yo, pastor, porque justo en una de las oraciones que creo yo también tocó y la hermana, que es de acción de gracias, como lo vemos en primera de Tesalonicenses 5:18, ¿no? Orad sin cesar. Ahí no menciona nada sacando el tema del Padre Nuestro. Esta oración, esa es la oración que expresa nuestra gratitud a Dios. Eso no tiene nada que ver, por no decir, del Padre Nuestro, ¿no? Pero sí viene a ser influyente que debemos agradecer por las bendiciones que hemos recibido y que también por otros te llevan, ¿no? Ese es más que nada viene la palabra de agradecimiento, no exactamente de una oración modelo, como se llama. Esa oración, orar sin cesar, es una oración modelo para poder repetir en otras situaciones de tipo de oración. En una de ellas, pienso yo, pastor, que en la oración de acción de gracias no debería tocarse principalmente en eso. Okay, okay. ¿Hay alguien que esté en contra de lo que Cristian ha dicho o tengas una otra posición? ¿Hay alguien? Buenas noches. Yo quiero Sí, opinar, pastor. Eshelin. Sí, puedes Yo hablar. también creo que utilizar lo que han puesto en ejemplo la hermana Marta, los 5, no sería necesario, pero sí creo que debe haber un modelo, ¿no? Porque muchas personas cuando uno, por decir, por ejemplo, un nuevo creyente cuando se convierte, empieza a seguir a Jesús, ellos no van a saber orar completamente cómo debe ser la oración, ¿no? Pero ya una persona más o menos que lleva años en la vida cristiana ya sí sabe qué es lo primero que se hace, cuál es el cuerpo y cómo es, ¿no? Por ejemplo, yo he visto cuando estaba leyendo, hay un modelo casa que la mayoría de las iglesias lo aplican, que es confesión, adoración, súplica y acción de gracias. Y eso lo he visto en varias congregaciones, no es solo de una congregación, sino varias congregaciones lo usan. Y eso
lo aplica ya un creyente ya que lleva más o menos años, ¿no? Pero un nuevo no lo va a hacer y eso va a ir aprendiendo de poco a poco. Yo, igual que Cristian, digo que cumplir al inicio no, pero poco a poco se puede implementar, ¿no? Okay. Sí, Yo, pastor, justamente, ¿puedo disculpa, participar? Disculpe. sí, Ok. justamente lo que ha mencionado el hermano Schilling, Sí. sí, lo tomé también de la vida, justo es para nuevos creyentes de volumen uno, ¿no? De vida nueva, del discipulado vida nueva. Ujú. Ok. Rosa, ibas a decir Ok. algo. Sí, pastor, yo, por ejemplo, cuando, así con feria personal, ¿no? Yo cuando comencé a crecer en lo que es en la iglesia, como cristiana, me enseñaron este modelo que era orar, ¿no? Me decía, tienes que agradecer, alabar a Dios, ¿no? Y al final llega el momento de pedir. Y te da una orientación, ¿no? Porque a veces solamente pedimos, nos orienta, como dijo Shelley, nos da una orientación de lo que podemos hacer. Pero cuando yo ya ha pasado el tiempo y usted dice si es obligatorio, creo que hay momentos que no, son situaciones. Hay momentos que yo solamente he podido decir gracias y ha sido porque orar es hablar con Dios. Entonces, he dicho simplemente gracias y me he postrado frente a Él porque no había nada más que yo pueda decir. Y entonces yo creo que porque me faltaron determinadas partes, no es que no llego a Dios. Entonces yo pienso que sí nos da, porque es una oración que Jesús nos dejó como modelo, y sí nos da pautas, ¿no? De cómo tengo que hacer una oración. Nos sirve como una guía, una orientación, y es lo correcto. Alabamos, le damos loor, decimos las características que él tiene, los atributos, y agradecemos, y de ahí pedimos, ¿no? De diferentes partes, las partes que ha leído mi hermana Marta. Ujú. Pero hay momentos, yo pienso que tenemos momentos. Eso creería yo. Ujú. Ok, Pastor, perfecto, gracias. Sí. Pastor, yo en el tiempo de que yo estuve como maestro de escuela dominical, era un tiempo en el cual tocábamos este tema sobre la oración, pero Ujú. había niños que no conocían a Cristo y había niños que habían crecido dentro de la iglesia y aún ellos no tenían un modelo principal para oración. Entonces se me ocurrió una idea y también de poder enseñarles y cómo llegar, ¿no? Eh, Más o menos como dijo la hermana, con tu mano, ¿no? Entonces yo le decía, el pulgar era como que agradecer o presentarnos, decir Padre Nuestro, ¿no? Como que Él es Ujú. el más gordito, el mayor, ¿no? Padre Nuestro, ¿no? Y el dedo índice Índice. era como que te doy gracias, ¿no? Agradecerle por tu día, agradecerle por lo que ha pasado, ¿no? O por cualquier cosa que tengas que agradecerle. El dedo medio era como que a veces utilizamos ese dedo para insultar o para hacer algo malo y como que es orgulloso también. Entonces, este tiempo, llegas al dedo medio es para pedir perdón, ¿no? Perdóname por lo que he hecho en el día, por cualquier cosa, ¿no? Y el dedo anular es como que ayúdame a superar, ayúdame en diferentes cosas, ¿no? Y el dedo meñique era como que el hijo, ¿no? Y agradecerle a todo por en el nombre de Jesús. Ese es mi modelo personal que yo les hice a los chicos entender y muchos aprendieron de ese tema, ¿no? No sé si de repente pueda servir como ilustración también en este tiempo para poder llegar a los niños, ¿no? Y, y- y eso es lo que yo utilicé, pastor. Esa es mi intervención. Gracias, gracias, Max, por tu aporte. Es bastante interesante, la forma que tú lo has trabajado con los niños. Y la cuestión que les he preguntado no es que haya una respuesta correcta, sino el tema de la oración es bastante amplio, como nosotros sabemos, y no lo vamos a poder tocar todo en unas cuantas horas, ¿no? Hasta podríamos tener un semestre entero, ¿no? Hablando sobre la oración solamente y es bastante, podrías ser tocado mucho más allá de eso.
El tema que no les he preguntado es porque hay personas que lo legalizan, ¿no? De esa manera que hay que cumplir con esos temas. Hay otros que son más abiertos, entonces muy light, ¿no? En fin. Y también otra pregunta que se me surgió mientras que ustedes iban um, respondiendo es la siguiente. Y cuando tú no tienes, o sea, ganas de orar, cuando no tienes ganas de orar, mismo así tienes que orar. Cuando, pastor, cuando no tenemos ganas de orar, o también si, como dicen, no hay palabras, pero tenemos para poder ir a la palabra, a la palabra y podemos empezar ahí, por ejemplo, los salmos y, y empezar a alabar, ¿no? Y adorar. Ok, pero vamos a esta situación, o sea, porque nosotros ya hemos vivido, ¿no? De varios años en el cristianismo, ya sabemos, cómo es la cosa. El tema es que hay momentos así que estamos tan frustrados, así que tenemos una situación no tan delicada y tan frustrante que sentimos así. No tengo ganas de hacer nada, no tengo ganas de leer la Biblia, no tengo ganas de adorar, no tengo ganas de cantar, no tengo ganas de nada, ¿sí? En esos momentos, o sea, cuando estamos totalmente, no, encerrados en nuestro mundo y no podemos hacer nada. Debemos de todas maneras orar. ¿Qué dices, Adi? Pastor, ah, me ha pasado muchas veces el hecho de, no sé, a pesar que de repente tenemos una rutina, ¿no? De leer la Biblia, hay días en los cuales de pronto no hay esa motivación interna o las ganas, ¿no? El querer buscar a Dios. Y creo que es muy importante ser sinceros con Dios, incluso en esos momentos. No solamente cuando estamos desanimados, incluso cuando estamos enojados, frustrados. eh, Hablo de forma, no sé, un ejemplo personal, cuando me ha pasado eso, este, me pregunto, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Si es que como hijos de Dios eh, estamos llenos, ¿no? De su amor. Y si hay, yo pienso que si es que no, o sea, si es que de pronto sentimos ese desgano, es porque hay algo que está pasando en nuestro corazón, ¿no? Entonces, eh, no sé, me enseñaron así, que aun cuando esté enojada, aun cuando esté sin ganas, ¿no? También es un acto de obediencia ir al Señor tal cual, presentarnos tal cual estamos, ¿no? Y ser muy honestos con Dios, en qué situación estamos. Incluso la Biblia dice, no recuerdo el versículo, pero dice que, o sea, tal vez no hay una estructura, bueno, aunque sí Jesús dio una estructura y un modelo de orar, hay muchas formas de comunicarnos con Dios mediante la oración, pero creo que lo que Dios más valora es la honestidad, ¿no? Como decía, hay un versículo que dice que no le gusta mucho el palabreo, fanfarroneo, o que seamos muy como repetitivos, algo así, sino que seamos honestos, ¿no? Con Dios, y creo que incluso cuando no tenemos ganas, deberíamos hacerlo y ser sinceros con Dios, ¿no? Señor, no tengo ganas de orar. Señor, estoy enojada. Señor, tú conoces lo más profundo de mi corazón, ni yo misma me entiendo, pero yo sé Ujú. que tú sí, y ayúdame. Algo así. Ok, ok. Cristian. Sí, pastor, también coordínalo como dijo Adi, pero también hay un punto ahí que debemos nosotros como clientes, digamos, desarrollar. Cuando nos sentimos frustrados o, digamos, desanimados de querer orar, creo yo la parte principal es pedir ayuda a otros. Debemos pedir a otros que nos ayuden a orar. Quizás no orar por ellos, sino que ellos nos enseñen a orar a nosotros, como bien claro lo dice Santiago 5, dice, confiad vuestras ofensas los unos a otros y orad por unos otros para que no seamos sanados, si mal no me equivoco, dice esto. Creo que esa viene a ser la clave, ¿no? Orar, pedir ayuda a los demás para estar en un solo cuerpo en oración y también Mm, sobrellevar nuestras cargas entre nosotros, ¿no? Nosotros mm, como seres humanos y hijos de Dios tenemos problemas, pero no podemos quedarnos mm, ahí. Tenemos que buscar ayuda
Y viceversa, si tenemos un hermano como verdad, por eso somos llamados, para ayudarnos mutuamente, como nos bien claro, si no me equivoco, Gálatas lo dice, ¿no? Llevar sobre nuestras cargas los unos con los otros. Y eso yo pienso yo que debe ser la clave. No quedarnos ahí, sino buscar ayuda hacia los demás mutuamente entre hermanos. Pastor. Sí, un ratito, vamos a darle la oportunidad a Rosa que había levantado la mano primero, después Daniel, y después Max. Ay, ya estaba arrepentida. En el caso de, ahí entra el trabajo del Espíritu Santo con nosotros, porque yo cuando el pastor dice, no, si estamos molestos, frustrados, ¿no? En este caso, las veces que yo me he recordado no querer orar, no querer hablar con Dios en ningún momento, es porque no he querido escucharlo, he estado en rebeldía o he estado en pecado, y uno lo acepta, y no he querido como mirarlo, ¿no? No he querido ni entender, aunque yo sé qué es lo que se debe de hacer, porque la palabra la conocemos, ¿no? Y en ese momento el que ha comenzado a trabajar, como lo dice la Biblia, es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y porque llega un momento que tú caes y dices, es verdad, estoy en esto, y entra la humildad y deja la soberbia y el orgullo. Y el Espíritu Santo trabaja en tu vida y tú te acercas a Él y lo que se hace, ¿no? Y hablas con sinceridad. Eso nada más quería aportar. Ok, gracias. Daniel. Ya, igual pienso mucho que todos los que están acá, pero el Espíritu Santo, sí, mire, eh, todos hemos pasado por esa situación, pero creo yo que mientras más conoces la palabra de Dios, es eso lo que utiliza el Espíritu Santo. Tenemos bastantes pasajes, por ejemplo, cuando uno es creyente tiene hambre de la palabra y un versículo es el más sencillo, no de solo pan vivir el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Y después a mí me viene un versículo, o sea, yo tomo, gracias al Señor, versículos como para esos momentos, ¿no? Y me acuerdo uno claro de cuando los apóstoles se iban a ir y cuando estoy en mi momento así que no quiero nada, siempre reflexiono en esto, ¿no? ¿A dónde iré si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, en mi mayor problema, no hay nadie que me solucione, sino volver otra vez al Señor, porque Él es el único que me puede ayudar en ese momento. Entonces, mientras más palabra tenemos y versículos, el Espíritu Santo, como dice la hermana, va a traer versículos a ti para no alejarte, sino buscar a quien que te puede ayudar, ¿no? Igual con los demás, ¿no? Buscar hermanos que te ayuden en oración o que oren por ti, ¿no? Pero eso era lo que quería decir. Ok, Max. Pastor, ¿me escuchan? Para escuchar a todos Sí. estos hermanos que no tienen ganas de orar. Eh, Pastor, buenas noches. Mira, en esas circunstancias que a veces uno, como muchos dicen, tocar fondos, porque yo pasé una injusticia laboral, a modo de testimonio, yo fui contratado el año pasado para manejar la administración de un proyecto, de un megaproyecto aquí en Cerro Pasco, pero como en todo consorcio hay otro grupo que quiere manejar la administración, y esa sí, ya había una señora que me tenía un hambre se puede decir, porque yo le corregí cuando antes de serse directora fue una compañera de trabajo y solamente me llevó a mí a esa ciudad para burlarse, y de un momento a otro sin comunicarme, aprovechando las fiestas navideñas, me dijeron que Alex, tu oficina ya ha sido ocupada por otra persona, no sabemos qué ha pasado. Yo pedí explicación y nadie me contestaba. Me destrozó mucho, sinceramente lloré mucho, porque durante ya más de 15 años de mi vida nunca me había pasado, al contrario, estaba escalando mucho más, y de un momento a otro te tratan como una persona, como una basura, vamos a decir. Le pregunté al Señor por qué pasa eso, si yo puse mi confianza en ti. Y bueno, eh, te cuento que soy a casi 3 meses que me dicen, Esperanza, sale, ya va a ser otro proyecto, va a salir. Yo no pongo mi esperanza en ningún hombre, pero sí he orado a veces con tristezas,
a veces no hay ánimo ni de orar, pero sin embargo, Señor, tú entiendes mi asunto. Tú eres soberano. Tú me dices que eres soberano y yo estoy en tus manos y confío en ti. Y bueno, ahora me entero que al no estar en ese proyecto, el proyecto están a punto de quitarles a un proyecto de casi 450 millones de soles. Y yo digo, gracias, Señor, si me está sacando por eso, tranquilo, por esa situación me podrían haber denunciado a mí, porque están denunciando a todos y ese es un conflicto grande. Yo digo, Señor, gracias. Antes no entendía, ahora lo entiendo perfectamente por qué hace las cosas. Ese es un Mm, breve testimonio de que Dios, a pesar de estar con... Yo soy diabético. ujú. Imagínate que todos los días esté pensando, desanimándome, me enfermé, paraba más en el hospital en sus últimos 3 meses. Pero entiendo perfectamente que Dios ve todas esas injusticias, aunque no tengas ganas de orar, siempre dale la gloria porque Él siempre va. ¿Quién está delante de ti es el Señor? Eso sí he aprendido en mi circunstancia. Amén, amén. Una de las cosas así que nosotros tenemos que recordar es que cuando no tenemos palabras para hablar o para decirle a Dios o orarle a Él, muchas veces nosotros pensamos que nosotros tenemos que obligatoriamente nos presentarnos a Él. Sin embargo, recordemos de que Dios es el que nos ama más que nosotros le amamos a Él. ¿Sí? Entonces, la oración, como siempre decimos, es una comunicación, un diálogo, ¿sí? Entonces, no necesariamente soy yo el que primero tiene que dar la iniciativa, sino es Dios también puede dar su iniciativa, ¿sí? Donde nosotros vemos que cuando el hombre pecó, fue Dios primero quien buscó al hombre, ¿no? El hombre a Dios, ¿sí? Y yo les hice esta pregunta justamente porque se me vino a la mente la imagen de Elías, ¿no? Un tremendo profeta que nosotros conocemos, pero él también cuando estaba siendo perseguido por la mujer, ¿no? Por la reina, ¿no? Jezabel, él se quiso quitar la vida, o sea, él huyó de Dios diciendo, no, mejor huyo de aquí porque si no me matan, ¿no? Era una situación donde él se fue, Dios lo encontró y al principio no le sacó nada en cara, sino le dio de comer, ¿no? Le hizo que durmiera, descansara bien, dio de comerlo otra vez, descansara y después cuando ya estaba un poco más relajado ahí es donde le secó en cara lo que tenía que haberle dicho, ¿no? Entonces ahí nosotros podemos ver que Dios también muchas veces él sabe cuál es nuestra situación y a pesar de que nosotros no tenemos digamos, palabras para decirle a Dios, porque por la situación que nos encontramos, por la frustración, muchas veces no, ni sabemos qué decirle. Pero recordemos lo que dice Romanos, ¿no? Que el Espíritu Santo es el que gime, ¿no? Dándonos en nosotros las palabras para poder orar. Y Él es el que intercede por nosotros, ¿sí? Entonces, es un tema así que nosotros muchas veces lo tomamos como una obligación, más que entender como una gracia que nos fue dada. ¿Sí? La obligación por eso habla en mi clase que iba a dar, iba a hablar también acerca de la intimidad, ¿no? O sea, de la relación. La oración empieza de una relación. Si no hay una relación, entonces no hay oración. ¿Sí? Cuando nosotros entendemos la palabra oración, obviamente que hay diferentes conceptos de oración, pero la oración que estamos hablando aquí, estamos hablando de una relación. O sea, la base de la oración es la relación. Entonces, y si es que yo, para hablar con mi esposa, en caso que yo ¿no? Esté súper así, enemistado con mi esposa, nos hayamos peleado, ¿no? Con una cosa no súper grande, ¿será que voy a tener ganas de hablar con ella? No, o sea, prácticamente no, ¿no? Pero por eso es la relación. Cuando yo estoy así estresado
puede ser que yo no le hable a ella, pero puede ser que ella me hable a mí. ¿Sí? Entonces, en esas relaciones donde mutuamente nos ayudamos uno a otro para mantener esa relación. Entonces, la oración empieza desde ese concepto de la relación, porque si no, ahí no funciona. Si siempre es una obligación, yo tendría, ¿no? Todas las veces que yo me equivoco, tendría que estar preguntándole obligatoriamente a mi esposa, ¿no? ¿Te he hecho algo? ¿Por qué estás con esa cara? ¿No? O sea, seguir indagando, ¿para qué? Para saber si he hecho algo malo o no, ¿no? Y cuando ella hace algo malo y a mí no me gusta, no me frustra, de todas maneras, obligatoriamente tengo que ir a hablar. Eso también no es algo correcto, ¿no? O sea, cuando hay momentos así que donde yo tengo que pedirle perdón, pero también hay momentos que mi esposa tiene que pedirme perdón. Entonces esa cosa es mutua, donde hay una relación. En la relación con Dios también es algo donde nosotros muchas veces, como somos pecaminosos, ¿no? Nosotros somos limitados. Tendemos a cansarnos, estar cansados, pero eso no quiere decir que no les estoy dando una puerta abierta para que digan, el pastor dijo que podemos descansar, entonces yo no busco a Dios, no. El devocional que ustedes están haciendo, que ustedes están subiendo y compartiendo en el grupo de WhatsApp, este devocional es obligatorio porque es una tarea que ustedes tienen que cumplir, porque si no la cumplen, van a ser, ¿no? No van a tener que repetir de año, ¿no? Entonces, eso es obligatorio. Pero en la relación con Dios no puede ser obligación, tiene que ser voluntario. ¿Sí? Y en esa, imagínense ustedes, si es que Dios te dice, ah, no has hecho tu devocional, estás aplazado. Entonces, ninguno de nosotros podríamos entrar en el descanso del Señor, porque si no, estaríamos, ¿no? Todos aplazados, porque n- nadie puede cumplir con todas las leyes, con toda la rutina todos los días, de la misma manera. Hay momentos que nos olvidamos, hay momentos que nos cansamos, hay momentos donde nosotros ni siquiera no, nos recordamos. Entonces, son varias situaciones que acontecen. Y en esas cosas, Dios no te va a decir, ¿te equivocaste una vez? Ya fuiste. No es eso. O te dice, a la tercera la vencida. Ya fueron dos. La tercera la vencida. Si fuera así, nosotros todos ya estaríamos acabados, ¿no? Entonces, hasta me pusieron aquí no, para que sea más misericordioso con ustedes. Ni pensar, ni pensar. Eso le piden a Dios, a mí no, ¿no? Yo soy coreano, pero no se preocupen. El Señor hace las cosas. Entonces, el tema de la Pastor, oración, vamos a seguir. Sí, ¿quién? soy yo, Max. Max. Ok, sí, Max. Pastor, le digo, yo quería a acotar algo pequeño con respecto a la oración o el momento en el que tenemos eh, que ya no queremos orar. Primero identificar, ¿no? Identificar cuál es ese motivo. Si es de repente un problema de falta de fe o un problema de agotamiento, ¿no? Mm, Ese tenemos que ver, ¿no? A veces el cansancio físico o a veces el estrés, ¿verdad? Eh, produce eso también en nosotros. Y otra de las cosas que también puede ser es que de repente estás pasando por un tiempo, ¿no? Que le llamamos el desierto espiritual, le dicen así algunos, ¿no? Que pasan por ese desierto, ¿no? Y es paradójico porque precisamente cuando a veces tenemos menos deseo de orar es cuando a veces la oración puede tener más fuerza, ¿no? O puede tener un valor más importante, más profundo, ¿no? ujú, O también sí. identificar tal vez esa falta de oración, porque de repente a veces nos sentimos tan indignos, nos sentimos tan
Ujú. pequeños, tan débiles, y por eso, tenemos que identificar bien, ¿no? Entonces, ¿qué Ujú. hacer, ¿no? En esos momentos, cuando las palabras de repente no te salen, ¿no? Cuando te sientes así, ¿no? Como que indigno frente a un ser tan glorioso, tan puro, tan divino. Entonces pienso que leer la palabra de Dios es también un método, ¿no? Tal vez un texto bíblico o quedarte ahí, ¿no? En oración, en silencio. A veces el silencio es importante también, ¿no? Para poder escuchar la voz de Dios mismo, ¿no? Mm. Y obviamente tal vez si es que tu entorno te causa eso, tal vez de repente es salir, caminar, no sé, irte a la playa, no meditar, cambiar el espacio. Eso creo que podría ayudar, ¿no? Podría ayudar en cierta manera a que puedas retomar ese tiempo de oración. Ujú. Cierto, Max, tienes mucha razón, sí, en eso. Es muy importante poder examinarse a uno mismo, la causa del por qué no quiere orar y todo eso. Pero lo que yo diría es esto. Que por más que nosotros, o sea, mi recomendación para esas personas, o sea, porque cuando uno no tiene ganas de orar y todo eso, tampoco va a tener ganas de leer la Biblia, ¿no? No va a tener ganas de hacer nada que tenga que ver con Dios, ¿no? A esas personas yo lo que recomiendo es de la siguiente manera. Ah, por más que estés cansado y agotado, trata de no alejarte de Dios. O sea, no, yo no obligo, no puedo obligar, tampoco Dios va a obligar a que tú hables. O sea, que la oración sea verbalizada, sino simplemente estar así pensando en silencio, como tú has dicho. Y es algo muy importante poder estar en silencio también, porque muchas veces nosotros pensamos que la oración, nosotros tenemos que estar hablando todo el momento. Ya es mucho palabrerío, ¿no? Y eso es algo que nosotros tenemos que cuidarnos, pensar que la oración es seguir hablando. Eso no es, ¿sí? Entonces, hay momentos que nosotros necesitamos callarnos, hay momentos que nosotros tenemos que estar en silencio, y en ese silencio también es una forma de oración que nosotros podemos hacer con Dios. ¿Por qué? Porque es un momento donde nosotros tratamos de escuchar la voz de Dios, ¿sí? Tratamos de sentir la presencia de Dios, y entonces es eso. O sea, más que decir algo, más que querer hacer algo en ese momento, arreglar el problema, simplemente estar junto con Él, yo creo que es más importante. ¿Sí? Así que, así como cuando yo tengo una pelea con mi esposa, ¿no? No es que yo necesito en el momento hacer algo, sino en vez de salir de casa para refrescar mi mente, ¿no? Tratar de buscar algún apoyo de un amigo, en vez de hacer eso, poder permanecer con ella en el mismo ambiente, a pesar que el ambiente sea un poco tenso, simplemente poder permanecer con ella, yo creo que ayuda bastante también, ¿sí? Donde en mi caso, en mi relación con mi esposa, me ha ayudado bastante eso, no huir de ese lugar, sino permanecer en ese lugar. ¿Sí? Entonces mi relación con mi esposa no, ha sido más fuerte, más fortalecido por esa actitud de querer permanecer junto con ella. ¿Sí? Y con Dios también es la misma cosa. Muchas veces cuando yo no tengo fuerzas para levantarme, no estoy decaído, no tengo ganas de ni leer la Biblia. Miren que soy pastor, soy misionero, ¿no? Estoy enseñando también. A pesar de todo ello, yo también soy una persona, hombre, pecador, ¿no? Humano,
donde necesito, ¿no? de esos tiempos. O sea, paso por esos tiempos. Entonces, en esos tiempos lo que yo hago es simplemente quedarme así en mi silla, ¿no? Con los ojos cerrados. Y si es que tengo que decir algo, es solamente, Padre, Padre, Señor. Y ahí me quedo unas media hora, ¿no? 40 minutos así, solamente diciendo, Padre, ay Señor, ay Señor. Y eso es todo, ¿no? Parece que no estoy haciendo nada, sin embargo, ese tiempo fue muy precioso para mí porque me ayuda a entender que tengo un Padre en el cual yo puedo confiar. Tengo un Señor en quien yo puedo acudir, ¿no? Aunque no tenga palabras, aunque no sé cómo acercarme a Él, pero Él conoce la intención de mi corazón. Entonces, con eso, Dios se alegra, ¿no? En vez de simplemente huir de ese lugar, irme para, ¿no? En busca de pecado, ¿no? Quiero pecar, ¿no? No es eso, sino es simplemente, ¿no? Decir, Señor, lo único que quiero es no apartarme de ti, aunque no tenga ninguna dignidad de estar delante de ti, yo quiero simplemente estar delante de ti, ¿no? Prostrándome, reconociendo que tú eres mi Padre. Con eso es suficiente, creo, ¿sí? No hay necesidad de muchas palabras para que Dios entienda de que nosotros lo amamos a Él y lo queremos, sino es más importante el punto de poder tener esa relación, de mantener esa relación, ¿ok? Que Cristian, por último, tu Sí, última pastor, ya para oportunidad para que finalizar, para puedas. no dar mucha vuelta, está muy claro lo que usted acaba de mencionar y es una, digamos, un requisito para, tanto como para nosotros y para los nuevos genes que recién están empezando en la oración. Y agregando lo que usted dice, no olvidarnos de ser honestos con el Señor. Eso lo creo yo la parte principal que debemos tener en claro nosotros como cristianos y hacer entender a los nuevos creyentes también. Porque como bien claro, Ujú. justo estoy buscando el pasaje acá en Salmos 13:1, vemos cómo David clama al Señor honestamente, ¿no? Es, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Ahí está, esa es una oración sincera. Y eso lo podemos demostrar nosotros también a los demás, cómo, hasta cuándo en nuestra angustia, hasta cuándo, Señor, vamos a estar así y en poder, y por qué estamos en esa situación, ¿no? Y justo en el Salmo 62, si mal no me equivoco, también lo habla, lo que derrame delante de él nuestro corazón Ujú. en su refugio. Y eso es muy importante. Como nosotros, hermanos seminaristas, debemos tener en claro que cuando, aún estando apagados o desganados, eso no es nada, un impedimento de poder buscar al Señor en oración. Y bien claro, como lo acabo de leer en el pasaje Salmo 62:8, derramar nuestra angustia delante del Señor, que Él sea el que transforme nuestro pensar, nuestro hacer, y para eso necesitamos la honestidad con el Señor, y así poder empezar algo nuevo y una transformación nueva con el Señor. Excelente. Muchas gracias, Cristian, por tu aporte. Y bueno, comenzamos ahora la clase. Comenzamos la clase de hoy. Sí, pastor, comienza. Ok, ok. Eh, Normal, ah, pastor. Sí, normal. ¿Normal? Ok, vamos a hacer vigilia. Bueno, háganlo ustedes, yo me voy a dormir. Ok, no se preocupen. Yo mañana voy a hacer la grabación de la clase de hoy sobre la oración, una relación entre la vida espiritual y la oración. ¿Por qué la oración es tan importante para la vida espiritual? Sí, voy a tratar de ah, eh, bueno, grabar lo máximo que pueda, ¿sí? Pues ya la semana que viene. No Su se te audio, escucha. pastor. Su audio, De la pastor. oración. Salió un... No, ¿así? Disculpe, Uy, disculpe. ¿Ya está? ¿Se escucha? ahora sí recién. Ahora sí, Ahora sí ok, ok, ok. recién. Entonces, sí, la semana que viene, los que tienen que exponer sobre misiones,
ya se preparan, ¿ok? Porque el tema de oración está muy conectado con misiones también, ¿sí? Ujú. Bueno, adoración también con misiones, están todos conectados. Entonces, voy a compartir un poco sobre eso en la clase de hoy, ¿sí? Que va a ser grabada. Y la semana que viene los que van a hablar de misiones van a estar exponiendo sobre misiones, vamos a hablar un poco sobre misiones en relación con la oración también. Y ya pasamos al siguiente tema, ¿ok? Vean que ya estamos, ya tenemos pasado ya más de la mitad, ¿sí? del curso. Los que están un poco atrasados con los devocionales, desde ahora ya no pueden más atrasarse, ¿sí? Recuerden de que los devocionales es que son los que más puntaje llevan, ¿ok? Por más que tengan todas las tareas hechas, hayan hecho una exposición espléndida, si no me hacen los devocionales, no hay forma de poder no, ser aprobados. ¿Ok? Eso ya les dije antes y nuevamente les repito. Vida espiritual, pues, porque es la clase, nuestra clase que estamos llevando. Si el título es vida espiritual y para que tengan una vida espiritual correcta, es imprescindible el devocional, la intimidad con Dios. ¿Ok? Entonces, yo les pido por favor que desde ahora, por lo menos desde ahora, los que están un poco flojos, puedan darle un poco más de punch ahí para poder fortalecer esa vida de devocional. ¿Ok? Ok, entonces yo creo que hasta aquí hemos llegado. Si alguien tiene alguna otra pregunta, háganlo a través de WhatsApp. Así pueden subir en el grupo o me pueden también escribir de una manera personal, así a mi privado y yo le voy a Pastor, responder también. Sí,